resolver un problema. Método de energías. Y recuerden que se basa en que la suma de las energías presentes en un sistema siempre es constante. ¿De acuerdo? De hecho, en la otra clase les tecleé los pasos. Déjenme, se los copio a ustedes para que los tengan, de cómo se aplica este método. Mire. ¿Qué pasó? ¿Quién sabe? Mejor lo copio de arriba para abajo, de abajo para arriba. Se los voy a poner aquí en la esquinita. Miren, este método, hijes, vamos a explicarlo haciendo el problemita más sencillo que vimos del método de fuerza. ¿De acuerdo? Y sí, fue así, miren. Nosotros teníamos un resortito que tenía cierta medida, cierta longitud. Nosotros le colgamos una masa y eso provocó que el resorte se estirara una cierta distancia. ¿Qué tanto se estiró el resorte? Se estiró una distancia, por decirlo, voy a poner en naranja. No sé qué pasa, que no se mueve esto. Se estiró una distancia delta estática, ¿están de acuerdo? Este de aquí quedó siendo el reposo. Este de aquí es el reposo. Se estiró de aquí a aquí el resortito una distancia delta estática. Y esto, aquí hay una condición de equilibrio. Lo sé porque si corto aquí, se cae la masa. Eso significa que el resorte está cargando la masa. Entonces, ahí lo que hicimos fue un análisis estático para conocer la condición de equilibrio, que fue a través de una sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, positivas para arriba. Es decir, si hacemos el diagrama de cuerpo libre de esa condición de equilibrio, es la masita. Déjenme ver. No sé qué, se volvió media loca la cosa esta. Teníamos la masita y el resorte. En este instante en el que estamos analizando, vemos qué fuerzas están actuando ahí. Bueno, hacia abajo está el peso, es más que evidente que va hacia abajo, y tenemos hacia arriba la fuerza del resorte. ¿De acuerdo? De tal modo que nosotros podemos determinar, si vemos este análisis estático, que la fuerza del resorte es positivo, que el peso es negativo, y esto es igual a 0. Si recordamos un poquito la ley de Hooke, lo voy a poner aquí, la ley de Hooke. Si recordamos la ley de Hooke, la fuerza de un elemento elástico, de un resortito, es igual
acá por X, donde X es su deformación. ¿Están de acuerdo? X es la deformación que tenga el sistema. Es decir, que aquí, por ejemplo, sería igual acá por la deformación que tiene. ¿Cuál es la deformación? Delta estática. Esa delta estática iría multiplicando a la K para hacer su fuerza y el peso lo paso del otro lado de la igualdad, de tal modo que lo voy a poner el peso como masa por gravedad. Esto que estamos viendo aquí es la condición de equilibrio. ¿Por qué no se mueve? Bueno, porque el peso es exactamente igual a la fuerza del resorte, en la misma magnitud y dirección, pero sentidos contrarios. Hasta ahí no hemos hecho nada del método ni nada. Son cosas que ya sabemos hacer, etc. Lo que voy a hacer ahorita es sacarlo de equilibrio. Pero lo voy a sacar de equilibrio tensando aún más el resorte. Es decir, va a quedar el resorte, vamos a poner así. Yo lo pongo, quedó muy feo. Aquí al final de cuentas, lo sacamos de equilibrio una distancia X. ¿De acuerdo? Y sabemos que a partir de ahí, en el reposo, cuando lo soltemos el sistema, va a empezar a oscilar alrededor de dicha posición de equilibrio. Es decir, si yo lo suelto, este sistema que está ahorita aquí, va a empezar a partir de esa distancia X, una oscilación alrededor de dicha posición de equilibrio, que va a estar así por los siglos de los siglos, dado que no tiene nada que disipe la energía, o sea, no tiene un amortiguador en el modelo matemático este. Entonces seguiría así oscilante hasta el fin de nuestras vidas y de las generaciones siguientes. Pero en fin. Bueno, vamos a empezar el tema. El tema dice, identifique las energías presentes en el sistema. ¿Cómo sabemos qué energías están presentes en el sistema? Bien sencillo. Los resortes siempre, dada la naturaleza de almacenar y liberar energía, siempre van a tener energía potencial. Entonces, por ejemplo, vemos un resorte, entonces tendremos energía potencial del resorte. Esa energía potencial del resorte es 1/2 de K por su deformación al cuadrado. Esta es una recetita, pues. 1/2 de K por X cuadrado es la energía potencial de cualquier resorte. ¿Es el único que hay? Ese es el único que hay. Ahora vamos a ver la masa. La pregunta aquí es, cuando yo lo suelte, la masa se va a mover. Si la masa se mueve, entonces tengo energía cinética de la masa. Que la energía cinética de la masa será 1/2 de la masa por su velocidad al cuadrado. También, todas estas son energías, son fórmulas que debemos de aprendernos. ¿De acuerdo? La siguiente pregunta es, ¿la masa esta va a cambiar respecto a la altura cuando la suelte? O sea, cuando se esté moviendo, ¿se cambia respecto a la altura? Sí, sí cambia. Eso significa que también tendré una energía potencial de la masa. Lo que implicaría esa energía potencial de la masa por la gravedad por la altura, mg por h. ¿De acuerdo? Esas son las tres energías presentes en el sistema. Y alguien pudiera preguntarme, Inge, ¿cómo puede ser que una masa se mueva y no presente energía potencial? Bueno, porque, por ejemplo, hay un ejemplo que puse en los problemas que tienen que resolver ustedes, que está así. Cuando lo suelte, la masa se va a mover, pero no va a cambiar respecto a la altura. Por lo tanto, la energía potencial de la masa no existiría en este ejemplo. ¿De acuerdo? Ahora bien, ya quedó el primer paso, identificar las energías. El siguiente paso dice adecuar las energías a las condiciones del sistema. ¿A qué se refiere eso? Bueno,
imaginen, por ejemplo, esta, la primerita, sería 1/2 de K por la deformación del resorte al cuadrado. ¿Cuánto vale la deformación del resorte en este momento que estoy analizando? ¿Cuánto vale en realidad? Aquí. Ingenieros, los escucho. Sería delta estática más X. Es correcto, ingeniero. Si ustedes se fijan, el resorte en este punto aquí no tiene deformación y nos preguntan la deformación total del resorte es de este punto a este punto, es decir, se deformó delta estática y luego se volvió a deformar aún más X. Entonces el Inge tiene razón, sería delta estática más X y todo eso iría al cuadrado. Voy a hacer un poquito más hacia acá las energías para que no estén tan allá, pues. La siguiente energía cinética no hay nada que adecuarle, es tal cual 1/2 de la masa, la velocidad al cuadrado. Pero la tercera sí. Resulta, hijes, que si yo lo movía hacia abajo, vamos a poner, lo movía hacia abajo, entonces aquí sería menos H. Y si lo moví hacia arriba, entonces sería más H. En este caso en particular, lo moví hacia abajo, la masa la moví hacia abajo, eso significa que mg por h para empezar es negativo, es menos mg por h. ¿Qué tanto moví? ¿Cuánto vale h? ¿Qué es? ¿Es el valor de X? X. Es el valor de x, es correcto. Entonces ya tenemos ahorita resuelto el paso número 2. El paso número 3 dice sumar las energías e igualarlas a constante. Es decir, hacer una sumatoria de energías igual a constante. Entiéndase, sumar la energía potencial del resorte más la energía cinética de la masa más la energía potencial de la masa igual a constante. Lo voy a hacer. Obviamente las energías que se suman son las adecuadas a las condiciones del problema, que sería 1/2 de K que multiplica delta estática más X al cuadrado más 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado menos mg por X igual a constante. Ok, antes de pasar a derivarlo, hay que ver qué tanto lo podemos simplificar. ¿De acuerdo? Por ejemplo, aquí sería 1/2 de K. Si desarrollamos este binomio al cuadrado, quedaría el cuadrado del primero, que es delta estático cuadrada, más el doble producto del primero por el segundo, o sea, 2 veces delta estática por X, más el cuadrado del segundo, que sería X cuadrada. Todo lo demás va a pasar igual, 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado menos mg por x igual a constante. ¿Ok? Si multiplicamos todos estos por 1/2 de k, quedaría 1/2 de k por delta estática cuadrada, más 1/2 por 2 es una vez k por delta estática por x, más 1/2 de k por x cuadrada, y todo lo demás pasa igual, 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado menos mg por x igual a constante. Resulta, hijes, que, por ejemplo, ustedes saben que un signo de igual como este es como una balanza. Si yo le pongo un puntito verde de cada lado, sigue el equilibrio, no pasa nada. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahorita? Voy a agarrar este término, lo voy a hacer para acá, y le voy a meter aquí un valor de
X de un lado y X del otro. De tal modo que K delta estática X, yo aquí lo tengo, K delta estática X, mg por X, yo aquí lo tengo, mg por X, pero este es negativo. Eso significa que yo puedo eliminar este con este término, ¿de acuerdo? Y entonces yo tendría un medio de K por delta estática cuadrada más un medio de K por X cuadrada más un medio de la masa por la velocidad al cuadrado igual a constante. Esta ecuación es la que voy a derivar como el paso que sigue. Derivar la sumatoria de energías. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que vamos o cómo lo vamos a derivar? Si ustedes recuerdan, vamos a utilizar exclusivamente, déjenme más pongo una línea para que vamos a derivar usando u a la n es igual a n a la u a la n menos 1 por du. Esta reglita, por ejemplo, aquí hay una, acuérdense que lo único que se deriva es la variable dependiente del tiempo. Este no la tiene, no hay x, ni x punto, ni x dos puntos, son puras constantes, pero aquí sí hay, por ejemplo, x cuadrada. Entonces, si vemos x cuadrada, u es x, n es 2, entonces siguiendo esta reglita nos quedaría 2 a la x a la n menos 1, o sea, 2 menos 1, por la derivada de x, que es x punto. En pocas palabras nos quedaría como 2x, x punto. ¿Verdad? Y por ejemplo, aquí hay una x punto cuadrada. Entonces aquí, por ejemplo, x punto cuadrada sería igual, siguiendo la misma reglita, sería 2 por x punto a la 2 menos 1 por la derivada de x punto, que sería x2 puntos. Es decir, que nos quedaría como 2x punto, x2 puntos. Entonces, vamos a derivar esto y quedaría, para empezar, dije, como aquí no hay multiplicando una variable dependiente del tiempo, son puras constantes, la derivada de una constante es 0, ¿verdad que sí? Porque imagínense que fuera x a la 1, entonces baja 1 por x a la 1 menos 1 es a la 0, entonces todo se quedaría x a la 0 y luego por su derivada, pero como x a la 0 ya se hace 0 todo, ¿de acuerdo? Aquí nos quedaría entonces, si dejamos las constantes que multiplican, quedaría un medio de k, y aquí solamente derivaríamos x cuadrada, lo que sería 2x, x punto, que aquí la tenemos, es esta. Después dejamos otra vez las constantes, un medio de la masa, y vamos a derivar x punto cuadrada, la cual sería 2 veces x punto, x2 puntos. Y después esto es igual a la derivada de una constante que es 0. ¿De acuerdo? Entonces, si se fijan, la ecuación va a quedar 1 medio por 2 es una vez k por x punto, más 1 medio por 2 es una vez la masa por x punto, x2 puntos, y esto es igual a 0. Yo puedo tomar de factor común x punto que multiplique a k por x más la masa por la aceleración igual a 0, divido ambos lados de la igualdad entre x punto, de tal modo que esta se elimina con esta, se hace 1, 0, lo elimino con esto y se hace 0. ¿Está bien? Entonces le podemos dar forma de ecuación diferencial ya como la aceleración multiplica la masa. De hecho, aquí es paso, ya que simplificar, ya que se hizo derivar la sumatoria de energías, dice
simplificar y dar forma a la ecuación diferencial característica, es decir, lo simplificamos y le damos forma, que sería la aceleración multiplica la masa más el desplazamiento multiplica la rigidez, y esto es igual a 0, y esta es la ecuación diferencial característica del sistema. El último paso dice resolver la ecuación diferencial, pero bueno, habíamos hecho el acuerdo de que directamente nos íbamos a ir al identificar las energías, perdón, los elementos elásticos y los elementos inerciales, directamente irnos a la ecuación de la frecuencia natural, que serían los elementos elásticos que acompañan el desplazamiento en el numerador entre los elementos inerciales que acompañan la aceleración en el denominador en raíz, y que esta sería nuestra ecuación de la frecuencia natural. Este es el mismo resultado que obtuvimos en el método de fuerza a través del método de energías. Déjenme se los comparto. Miren, alguien de ustedes va a decir, dije, pues a mí no se me hace tan más fácil que el método de fuerzas o que otro método, ¿no? Pero les voy a explicar por qué a mí se me hace más fácil y mejor este método que otros. Bueno, mejor que otro. No, no es que sea mejor, es que es más rápido. Miren, resulta, analicen esto, en este método en particular, exclusivamente en este método, la energía potencial del resorte me va a dar 3 términos. Los 3 términos que me va a dar son un término que son puras constantes, es decir, que al derivarlo se hace 0. Otro término que va a eliminarse con la energía potencial de la masa, y un tercer término que es igual a la energía antes de adecuarla. Miren, se los muestro. 3 términos. Uno que son puras constantes, que es este. Uno que se termina eliminando con la energía potencial de la masa. Y un tercer término que es exactamente la energía antes de adecuarla. Entonces, si yo sé eso, y en este método exclusivamente siempre pasa lo mismo, entonces yo puedo simple y sencillamente sumar la energía potencial del resorte sin adecuar y la cinética de la masa que no se adecua, en este caso, y me evito hacer el análisis estático, me evito desarrollar todo esto, no considero la energía potencial de la masa y el problema se resuelve rapidísimo. Miren, por ejemplo, si yo ya sé eso, yo puedo sumar 1/2 de K por X cuadrada más 1/2 la masa por la velocidad al cuadrada igual constante. Simple y sencillamente derivo esto y me va a quedar 1/2 de K por 2X, X punto, más 1/2 de la masa por 2X punto, X2 puntos, igual a 0. Puedo eliminar aquí la velocidad porque están los dos términos, lo saco de factor común y lo paso dividiendo a 0. Y me queda la aceleración multiplica la masa porque 1/2 por 2 es 1, más el desplazamiento multiplica K porque 1/2 de 2 es 1. Y esto es igual a 0. Y esta es mi ecuación diferencial característica, que es esta. Entonces, todo este problemota que vimos aquí, todo esto,
Se resuelve con 3 líneas. El problema es que yo se los tengo que explicar forzosamente por este método. Esto es lo correcto. Así debe de resolverse el problema. Pero yo, por ejemplo, yo lo hago así. Porque no quiero perder tiempo. ¿Están de acuerdo? Ok. Sí. O sea, sé que la pregunta que ronda por su mente es, ¿qué pasa si yo en mi examen lo hago así cortito? No pasa nada, yo se los pongo bien, pues yo lo uso. Sería ilógico que les pusiera algo mal así. Es más, déjenme les paso esto. Ahí, no entendí muy bien, ¿cómo lo sacó así directo? Lo que hice, Inge, es que en este método en particular, te digo, me puedo evitar el análisis estático, me puedo evitar el adecuar la energía elástica y dejo de contemplar la potencial de la masa por esa razón, porque siempre este término termina siendo 3, el cual uno son constantes, o sea que al derivarlo se hace 0, el otro termina eliminándose con la potencial de la masa, por eso pues, ni siquiera la contemplo, y tampoco hago el análisis estático porque se elimina, porque lo demostré estáticamente que son iguales. Y el tercer término es la energía sin adecuar. Esta, si te fijas, un medio de K por X cuadrada está aquí. Entonces, para no hacer todo eso, yo directamente agarro esta energía y esta energía, la sumo igual a constante y sale igualito.